Cuenta la historia sobre un rey árabe que atravesaba el desierto cuando se encontró con la muerte. El rey, muy inquieto, le dijo: «Oye, muerte, ¿y tú para dónde vas?». A lo que la muerte le respondió: «Yo voy a Bagdad, voy a matar 500 personas». Días después volvieron a encontrarse y el rey, muy disgustado, detuvo la muerte y le dijo: «Eres una muerte muy mentirosa. Me dijiste que ibas a Bagdad a matar a 500 personas y mataste a 5.000». A lo que la muerte respondió: «Efectivamente, yo maté 500 personas. Los otros se murieron de miedo». Y eso es en gran medida lo que nos está sucediendo. No tanto es la pandemia o el coronavirus lo que nos genera la muerte. Y no te hablo de una muerte física, te hablo de una muerte más de corte emocional. No es la que nos genera el conflicto, es todo el miedo que estamos viviendo alrededor de esto lo que nos genera los peores miedos. Entonces, bueno, por aquí les voy a pedir un minutico que me disculpen, que por aquí me están pidiendo que hagamos un ensayito más con el Facebook. Entiendan qué pena estos asuntos de tecnología. Vamos a volver a darle, ya le vamos a volver a dar Sara inmediatamente. Vamos a ver si nos da por acá nuevamente. Listo. Enseguida me cuenta si nos da para el live por el Facebook, si de pronto nos logras ver. Muy bien, entonces, de cara a esta historia, que es una historia que obviamente es un poco fuerte, ya la habrán escuchado, vamos a entender qué es la inteligencia emocional en nuestra época, en estos momentos. Y entendiendo la inteligencia emocional, vamos a pasar a definirla. Bueno, ¿de qué se trata la inteligencia emocional? La inteligencia emocional te la voy a poner en una pregunta. ¿Tú controlas tus emociones o tus emociones por estos días te controlan a ti? ¿En qué orden de ideas estamos? Vamos a entender qué significa la palabra emoción. Emoción viene del latín emotion, que es movimiento que genera o que se da a partir de un estímulo externo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la emoción, hablamos que la emoción se nos da de manera natural. Y vamos a entender algo. Todos los seres humanos tenemos 5 emociones primarias. ¿Las conocen? ¿Saben de cuáles le hablo? Las emociones primarias son aquellas que están con nosotros desde que nacimos. ¿Cuál emoción está con nosotros desde que nacimos? La rabia, la alegría, la tristeza, el miedo y el asco. Esas 5 son emociones primarias. ¿Y en qué consisten y por qué son muy importantes? Porque nadie nos las enseñó, van en nuestra naturaleza genética. Y como van en la naturaleza genética, no podemos nosotros simplemente ocultarlas. ¿Acaso alguno de ustedes que ha estado con un niño le tenemos que decir a un recién nacido: llora cuando tengas rabia o cuando tengas tristeza porque estás solo? No, el recién nacido automáticamente llora para poder hacer sus demandas. Su comunicación es el llanto y sus emociones se transmiten a través del llanto. De igual manera nos sucede a los adultos. Tenemos unas emociones a flor de piel que son genéticas. Entonces, si las emociones son primarias, ¿qué pasa con una emoción? Vamos a ver cuándo una emoción dura poco y es espontánea y cuándo se convierte en una emoción aflictiva o en una emoción que un sentimiento que nos puede afligir un poco más. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Va una chica caminando y de pronto se encuentra con un popó de perro, no se da cuenta, no alcanza a reaccionar y lo pisa. Uy, la primera reacción ¿de qué es? Una reacción de asco. Y entonces la reacción de asco, ¿qué genera? ¿Qué logramos o qué sucede con la reacción de asco? Que la persona inmediatamente dice: no, qué asco, lo pisé. Y cuando ella dice qué asco, reacciona y se mueve. Acto seguido, ella dice: qué rabia, y voy para la oficina. Ay, bueno, ya por aquí por fin me apareció el envío de Facebook. Sara, ya estamos ok en Facebook. Bueno, a quienes lleguen en Facebook, muchas gracias por acompañarnos. Nos disculpan la demora, estuvimos con muchas dificultades de conexión con Facebook, pero ya por fin estamos en este espacio. Bienvenidos, hablando de emociones. Entonces estamos hablando de las emociones primarias. Entonces, ¿qué sucede con esas emociones primarias? Esas emociones primarias, si bien nos defienden, lo que hagamos con ellas después de que se nos generan es diferente. Entonces, vamos a hablar
de la emoción primaria del asco cuando pisa un popó de perro, la niña dice que asco, sigue caminando y dice, no, es lo peor que me pudo pasar hoy, no puedo creer que esto me haya sucedido, estoy desesperada y voy para una oficina, se monta el carro furiosa, el carro se le ensucia de popó de perro, llega a la oficina y dice, y nadie me hable porque estoy desesperada, pise un popó de perro, todo el día está incómoda, no almuerza porque está muy ofuscada. Llega a la casa en la noche, fue un día en que alegó todo el día desesperante y ha sido muy desgastante. ¿En qué se transformó la emoción de asco? En ira, en rabia, en impotencia, en frustración, en tristeza, en rabia. La emoción de asco se le transformó en muchas otras emociones y sentimientos aflictivos. El mismo popó de perro fue pisado el mismo día por otra chica. Cuando lo pisó dijo, gas, ¿qué voy a hacer? Voy para la oficina. Y en ese momento se le ocurre una maravillosa idea y dice, a 2 cuadras de acá venden zapatos, pues voy a ir y me compro unos zapatos. Se monta el carro, va a las 2 cuadras, mete sus zapatos sucios en una bolsa, va, se compra los nuevos zapatos y llega a la oficina y le muestra a todo el mundo, miren, me compré unos zapatos nuevos que me regaló un perro. Y estrena ahí feliz todo el día y cuando llega ya la noche en su casa, lava los otros zapatos y está feliz por los zapatos que compró. El mismo evento desató la misma emoción en 2 personas, pero el manejo que ellas le dieron cambiaron radicalmente la forma en que reaccionaron frente a él. Eso nos sucede todo el tiempo. Los estímulos externos nos están pareciendo, nos están generando diferentes emociones, pero nosotros somos los que le podemos dar a esto fuerza o no. Entonces, la inteligencia emocional. ¿Cómo vas a saber tú si eres o no inteligente emocionalmente? Te lo voy a decir de una manera muy sencilla. ¿Tú sabes reconocer tus emociones? ¿Sabes qué sientes o no tienes idea de lo que sientes? Y cuando sabes qué sientes, ¿sabes controlarlas y transitarlas? Eso es muy importante. Porque una cosa es decir, yo tengo rabia, pero me dura 7 días. Sí, la sé identificar, pero no supe hacer con ella nada. Entonces me quedé con la rabia profundamente. Cuando nosotros hablamos de la emoción y de la inteligencia emocional, se trata de que sé lo que estoy sintiendo, pero también de algo muy importante, sé que está sintiendo el otro. Y cuando yo sé lo que el otro está sintiendo, tengo muchas más oportunidades y capacidades para ayudarlo a él y ayudarme a mí. Entonces vamos a entender algo muy importante. ¿Cuáles son? Muchas gracias, veo que más gente está llegando, bienvenidos, qué rico que nos acompañen. ¿Cuáles son las emociones más predominantes que nos ha traído la pandemia y la coyuntura? Vamos a entenderlas. Primero, emoción de miedo. Pero el miedo no es malo, el miedo es fundamental. Díganme ustedes qué haríamos sin miedo si estamos en la calle y alguien sospechoso nos está persiguiendo. El miedo es lo que nos impulsa a correr para escaparnos de esa persona que podría hacernos algún daño. Pero un miedo que tú no manejes se te ha ido convirtiendo en ansiedad y luego se te ha ido convirtiendo en pánico. Entonces el miedo se te ha podido deformar en otras emociones o sentimientos. Ahora, ¿quiénes han tenido rabia? Cuando tenemos rabia, la rabia es natural, algo está sucediendo. Pero ¿quiénes pasaron de tener rabia a empezar a pelear con la vida? Con el vecino, con los hijos, con el esposo, pelean con el gobierno, pelean con el coronavirus, peleamos con toda la gente que nos rodea. Otra emoción, tristeza, por lo perdido, por lo que no tenemos en nuestro poder en este momento. Quienes están tristes, ¿hasta qué punto se han desarrollado o se han hundido en una profunda angustia? E incluso quienes han llegado a desarrollar una depresión. O se les ha activado, si ya la tienen como una enfermedad genética. ¿Quiénes se les activó la depresión? El asco. El asco también hace parte de las emociones que nos despertó la pandemia. Lo que sucede con el asco es que algunos lo han llevado ya a la obsesión del asco, que viene a ser el escrúpulo. Pero el asco nos ayuda a prevenir el contagio. Y la alegría. También conozco de muchas personas que durante la pandemia han desarrollado la emoción de la alegría. Alegría porque están en casa, alegría porque pueden trabajar desde su casa, gratitud porque lo pueden estar haciendo bien, están aprovechando el tiempo. Entonces miren que los juegos emocionales se dan en estas líneas y no nos quedamos con una emoción única. A veces somos muy básicos al descifrar o al definir nuestras emociones. Vamos a entender que el ser humano tiene 3 cerebros.
Cerebro neocórtex, que es un cerebro pensante, un cerebro que está racionalizando todo lo que sucede. Tenemos un cerebro reptiliano, que es el cerebro más básico del ser humano. Si yo tengo una culebra acá y le hago así, la culebra o me ataca o huye. Ese es el cerebro de supervivencia que se nos activa. ¿Cómo me desenvuelvo? ¿Qué hago para no morir? ¿Cómo actúo aquí? Y el cerebro límbico. El cerebro límbico es el cerebro emocional del ser humano. Estamos con el reptiliano y con el límbico supremamente activos, supremamente activos. O sea que necesitamos de manera urgente empezar a entender la utilidad de cada emoción. Porque las emociones son útiles. Entonces aquí les doy un dato muy valioso, porque a veces peleamos con las emociones, pero nos olvidamos de lo útiles que son, de lo importantes que son las emociones. ¿Para qué sirven entonces las emociones? Vamos a analizar, miren. Una emoción, básicamente, vamos a coger el asco. ¿Para qué creen ustedes que sirve el asco? Para proteger la salud. Sin el asco no podríamos proteger nuestra salud. ¿Para qué sirve la ira? Pues para proteger los derechos. Si sentimos ira es porque hay alguien que puede estar violándonos un derecho. Por eso cuando nos gritan, nos golpean, nos violentan, nos da ira profunda. ¿Para qué sirve el miedo? El miedo protege la vida. Porque si yo no tengo miedo, me pisa el carro, me roban, me tiro en un precipicio. El miedo preserva la vida. ¿Para qué sirve la tristeza? Miren, esa me encanta, porque esa les va a servir mucho en tiempo de pandemia. La tristeza me sirve para identificar cuando estoy yendo en un camino contrario al que deseo, a lo que es mi objetivo. Y muchas veces estamos haciendo algo, entonces les voy a poner un ejemplo. Estamos en una relación de pareja y nos estamos sintiendo tristes. Y en la pandemia se nos alborota porque me siento cada vez más triste en esa relación de pareja. Vengo hace años sintiéndome triste, pues esa tristeza hace tiempo te está diciendo, hey, esta relación de pareja no te lleva al objetivo que tú quieres. Pero como tú no has leído el mensaje que te trajo esa tristeza, sigue simplemente camuflándola con otras cosas. Y la alegría por el contrario me dice que estoy en el camino que debo estar, que lo estoy haciendo bien y que lo puedo seguir haciendo por esa parte, que puedo seguir en ese orden. Entonces, ¿qué pasa si tú no gestionas la emoción? ¿Qué pasa si tú no te das cuenta de lo que estás sintiendo? Muy, muy fácil. Sientes asco inicial porque qué asco contagiarme, qué asco que el otro venga de la calle y me pueda ensuciar, qué asco. Pero ese asco se te convierte en un escrúpulo, ¿sí? Y algunos incluso lo somatizan. Miren, he conocido personas que salen en su día libre, pues en su día autorizado, a mercar y llegan con dolor de cabeza, llegan indispuestos, llegan enfermos, pues porque han somatizado tanto el asco que ya se les volvió un escrúpulo total y ya lo somatizan con su cuerpo. También tengo personas que desde la ira la transforman y se les convierte en una amargura. Si tú eres de las personas que muy poco has sonreído durante la pandemia, durante la coyuntura, has estado muy pensativo, muy triste, muy acongojado, entonces tal vez se te está convirtiendo en amargura y seguramente estás más irritable y más conflictivo de lo normal, de lo habitual. Ahora, la tristeza cuando no se gestiona, ¿qué sucede con ella? Que me genera una profunda angustia de vida, que me genera un sinsentido de vida. ¿Será que lo que estoy haciendo sí está bien? ¿Será que el lugar para donde voy es el correcto? Entonces empiezo todo el tiempo a estar dudando de mis acciones. La tristeza desencadena una ansiedad impresionante y una amargura. Mucha amargura y puede llegar, como se los dije, a activar depresiones. Y el miedo, si no lo manejo, ¿qué pasa con el miedo? Imagínense que cuando una persona tiene miedo puede tomar 3 acciones. Primera acción, ataca. ¿Listo? Entonces alguien con miedo en la pandemia, ¿cómo atacaría? Me meto, voy, miro cómo hago, qué tengo que buscar, cómo me la rebusco entonces en este momento, cómo me rebusco el dinero, cómo activo la empresa por otro lado. Está atacando el miedo. Pero si no te dio el ataque, sino la huida, te fuiste para la cama a dormir día y noche. Te fuiste para la casa y no te provoca levantarte de la casa. Si el miedo te generó una sensación de huida, estás huyéndole a la realidad y esa es la hora en que todavía no has reaccionado. Pero el tercero es el más grave y es cuando el miedo me genera parálisis o pánico. ¿Por qué es tan grave cuando el miedo me genera parálisis o pánico? Porque me quedo quieto y no actúo. Se me olvida cómo actuar. ¿A alguno de ustedes les sucede que ante el miedo se paralicen?
Muchos. ¿Quién creen ustedes que muere en un temblor? ¿El que tiene miedo o el que tiene pánico? Usualmente muere el que tiene pánico porque no sabe qué hacer. Entonces, como no sabe qué hacer, se angustia muchísimo. En 070 quisimos hacer esta invitación de que hoy nos vieran, de que nos acompañaran, porque nos interesa que todos ustedes empiecen a conocer, a identificar y a gestionar sus emociones para poderle dar a esto rienda. Obviamente, pero yo quiero que ustedes me entiendan qué sucede en un cerebro que tiene miedo, enojo, tristeza y en un miedo que está tranquilo y está feliz. Vamos a analizarlo. ¿Qué pasa a nivel neurocientíficamente analizando? Primero, un cerebro con miedo y enojado es un cerebro que tiene menos memoria. Menos memoria. Se afecta al hipocampo, entonces tenemos menos memoria. ¿Me les ha pasado de pronto que ustedes vayan a un lugar y digan, yo aquí fue que vine, yo aquí me paré? Eso quiere decir que hay mucho cortisol en ese cerebro, entonces pilas. ¿Te ha pasado que te bloquees el área creativa? Un cerebro enojado tiene bloqueada su área creativa. Y esto es muy delicado porque obviamente somos menos dados a la solución, a la propuesta, a la oportunidad. Un cerebro bloqueado es un cerebro que no produce lo mismo. Pilas, un cerebro que está enojado es reactivo. Tú le dices algo, así sea por chiquito que sea, ¡puf!, y explota. Son personas que están supremamente susceptibles a cualquier frase, palabra, a cualquier cosa, están muy susceptibles. Escuchen esto, lo que le pasa a un cerebro que está enojado. Es lento. Si antes el trabajo en 8 horas sacabas una cosa, ahora en teletrabajo te demoras 10 horas. Porque si estás en ese estado de miedo, de enojo, rindes menos, mucho menos. No podemos concentrarnos, eso me encanta, porque ¿quién de acá, quién de los que me acompaña hoy no quiere estar concentrado y enfocado? Todos lo queremos, pero mientras yo me mantenga en un estado emocional bajo, no lo logro. No podemos ver soluciones y miren esto es muy importante. Somos mucho más vulnerables en nuestro sistema inmune, o sea, las defensas se bajan. ¿Por qué? Porque un cerebro que está enojado o tiene miedo, su sistema nervioso simpático está muy activo y el parasimpático, el sistema nervioso parasimpático es el que produce linfocitos y los linfocitos van en contra de bacterias, de tumores, entonces los que nos están protegiendo todo el tiempo. Si tú tienes mucho miedo, ese sistema simpático no se puede apagar para darle paso al parasimpático y nos empezamos a bloquear y a enfermar. Un sistema de defensa bajo es una persona con miedo permanente. Ahora, ¿qué nos pasa si estamos tranquilos, si estamos felices? ¿Qué nos sucede? Primero, pensamos con mucha más claridad. Segundo, somos más eficientes. Tercero, logramos concentrarnos. Claro que sí. Hay una mejor gestión del tiempo. La hora te rinde como una hora, no como un cuarto de hora. Somos contagiosos, eso quiere decir que en tu casa vas a estar contagiando de bienestar a todas las personas que te rodeen y eso es maravilloso. Ese es un don que puedes tener tú para ayudar a otros emocionalmente. Estamos más aliviados, tenemos un sistema inmune más fortalecido y lo mejor, somos muy capaces, mucho más capaces de buscar soluciones. Ahora sí, entonces, ¿para qué sirven los retos? ¿Para qué nos está sirviendo este reto? La pregunta gigante que yo les voy a proponer que ustedes se hagan durante toda esta cuarentena y quienes ya están en sus oficios durante todo lo que es la pandemia es la siguiente. ¿Qué te vino a enseñar a ti el coronavirus? Los retos no sirven para nada si tú no aprendes de ellos. Fueron en vano si no aprendemos algo de ellos. Entonces, es aprender de este reto. ¿Convivencia vino a enseñarte? ¿Administración del dinero? ¿Vino a enseñarte a sobreponerte de las dificultades con tu pareja? ¿Vino a enseñarte a ser valiente? ¿Vino a enseñarte autocuidado? ¿Vino a enseñarte a ejercer tu profesión de otra manera, con otro enfoque? Pueden ser múltiples las cosas que te vino a enseñar la pandemia. Necesito que tú la revises con objetividad. Ahora, les voy a poner este ejemplo muy sencillo. Resulta que tengo un billete de 50,000 acá, pero el billete de 50,000 se me rompió. ¿A alguno de ustedes se le ocurriría que lo botemos? Seguramente ninguno de ustedes lo botaría. ¿Qué haríamos? Lo pegaríamos con cintica. Bueno, pero el billete de 50 resulta que a mí me dio mucha rabia y lo estrujé, lo arrugué, lo tiré al piso, lo seguí restregando, quedó muy apacharrado, pero no se rompió.
¿qué haríamos? ¿Lo botamos o lo cogemos, lo enderezamos y lo guardamos en un libro, en una billetera para que se vuelva a aplanar? Si hay alguien que lo botaría, me puede contar en los comentarios. Y tercero, llega y se me olvida y me lo metí en el blue jean y metí el blue jean en la lavadora y ese billete se emparamó. ¿Alguno lo botaría o lo pondríamos a secar en el extendedero? ¿Alguien lo pondría a secar? Seguramente, porque nadie quiere botar un billete de 50.000 que le puede ser muy útil, más bien lo volvemos a restablecer. Entonces mi pregunta es, ¿por qué nosotros, los seres humanos, pensamos que cuando estamos rotos por cualquier circunstancia, arrugados por cualquier circunstancia, con dolor, ¿por qué pensamos que perdemos el valor? No funciona así. No perdemos el valor porque haya una adversidad. El valor lo conservamos. Pero nosotros somos nosotros mismos quienes nos desvalorizamos ante la dificultad. ¿Y por qué nos desvalorizamos? Porque empezamos a jugar en esas emociones tóxicas y aflictivas que no nos dejan evolucionar. Ahora sí, miren esto. Un asunto perturbador que tú no sabes controlar te distrae de lo verdaderamente importante. Si hay un asunto que te distrae, como tu relación de pareja, como tu hijo, la relación con tu hijo, no la estás manejando bien, te distrae de lo que de verdad tiene sentido, de lo que más vale. Entonces aquí les voy a dar 5 tips muy concretos de cómo manejar la inteligencia emocional. Primero contigo mismo. Primero, vas a empezar a identificar las emociones que estás experimentando. Emociones como cuáles, como el miedo, como la rabia, como la tristeza, como la frustración, como la impotencia. Tú mismo te vas a preguntar, y cuando digo identificar es que le vas a empezar a poner nombre a la emoción. Segundo, vas a identificar sus causas. ¿Por qué tengo tanta frustración? Porque es que no puedo salir. ¿Por qué me siento tan frustrado? Porque es que terminé esa relación de pareja y no la quería terminar y me siento muy solo. Ponle nombre a esa emoción, soledad, tristeza, la que sea. Segundo, identifica las causas. Y tercero, vas a empezar a ubicarte en una alternativa que lo solucione. Listo, ¿qué debo hacer? Entonces, me siento muy triste porque no tengo trabajo, me despidieron. Bueno, entonces, ¿cuál es una alternativa? Empecé a buscar trabajo. Y si no hay muchas ofertas, que sí las hay, entonces empiezo a emprender. Es que mi negocio no está vendiendo nada. ¿Qué tengo que modificar en mi negocio? Si esto me está haciendo sentir desolado. Es que no tengo con qué pagarle a mi gente. Busco un crédito. Actúo, es la cuarta. Vas a actuar, vas a pasar a la acción. Y por último, la quinta, vas a decidir cómo sentirte. Esa es maravillosa. Cuando tú decides cómo te quieres sentir, es porque tú dices, estoy actuando y si bien me siento un poco frustrado en este momento, yo decido que a partir de ahora me quiero sentir tranquilo y me quiero sentir actuando, me quiero sentir solucionando, me quiero sentir en paz. Es muy importante esto, no castrar las emociones. ¿Qué significa no castrar las emociones? Significa que ustedes se permitan sentir. ¿Hay tristeza? Permítete sentir la tristeza. ¿Te dura un día? Permítete que te dure un día. A todos nos está pasando en este momento. Permítete expresarla. ¿Cómo? Algunos expresamos la tristeza con llanto, otros con silencio, otros con mucho trabajo, nos metemos en el trabajo cuando estamos angustiados. Otros, en cambio, no quieren trabajar. Todo lo expresamos diferente. Controla impulsos. Eso sí, está bien expresar tu tristeza, pero pilas con expresarla en contra del otro, con golpes, con ofensas verbales, con palabras o frases hirientes. Si la forma en que la estás expresando es esa, vas a generar que en el otro haya un deterioro de su bienestar emocional. Entonces ahí ya no participas, ahí ya no entras en la jugada. Muy importante nombrarla y ponerle límite. Es decir, está bien que te sientas triste, pero si te pregunto, ¿hace cuánto te sientes triste? ¿No? Como los últimos 6 meses. Ya ahí no es un tema de manejo emocional. Ya ahí hay algo profundo de por medio. ¿Desde cuándo te sientes sin sentido? No, los últimos años de mi vida. Pilas, hay que ponerle límite a esas emociones y decidir con cuál la vamos a reemplazar. Pero quiero dejar muy claro que inteligencia emocional no significa que tú no sientas. Yo soy súper inteligente emocional, nunca me da rabia. No, eso es muy preocupante. Es como cuando alguien dice no tengo miedo, nunca me da miedo. Eso es muy preocupante. El miedo es un recurso vital del ser humano.
El inteligente emocionalmente es aquel que sabe lo que siente y sabe qué quiere hacer con lo que siente. No se queda lamiéndose la herida toda la semana, no se queda dándose látigo todo el día. Sabe qué decide hacer con lo que siente. Y vamos a terminar como la inteligencia emocional es de cara a nosotros mismos y también de cara a los demás. Voy a terminar este encuentro con algo muy bonito y es cómo desarrollar la inteligencia emocional en la pareja, por ejemplo. En la pareja y en los hijos. Primero con la pareja, hablen de las emociones que los acompañan. Respeten la forma en que cada uno tiene de transitarla. Puede que a tu pareja le dé por transitarla en medio de silencio y puede que a ti te dé por transitarla en medio del llanto. Respeten. Busquen juntos tanto los contras de la situación que los afectan como las soluciones. Claro, si están como pareja viviendo una situación económica, hay que hablar juntos de esa situación, si se da el momento. Plan de acción, manos a la obra. No se queden, como les digo, simplemente hablemos sobre la emoción 5 horas, no hablemos de la emoción, pero pasemos a la acción, si no nos sirve de nada. Y compartan responsabilidades. Hay algo que me encanta y es intercambiar buenas ideas o buenas prácticas con la pareja. En estos días yo estaba un poco estresada y le dije a mi esposo, ¿cómo haces para estar tan tranquilo? Estoy muy estresada por esta situación, tengo mucho que hacer en esto. Me dijo, relájate, haz una cosa al día. A mí me está funcionando hacer esto. Claro, tu pareja puede tener un método que a ti te funcione. Recuerden que nuestros métodos no son los únicos métodos. Como pareja podemos construir. Y ahora, si tienes hijos, muy importante, quienes son mamás o papás y nos están acompañando, los hijos necesitan que les enseñemos las emociones, que se les hablemos de ellas y que les preguntemos, amor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás asustado? ¿Te sientes frustrado porque no puedes salir a la calle? ¿Te sientes triste porque no volviste a la guardia o no volviste a la universidad? No les hablo solo de hijos pequeños, les hablo de hijos de todas las edades. Hablemos con ellos, preguntémosles qué sienten, démosles la oportunidad de que lo expresen. Ahora, si tu hijo lo está expresando con pataletas, bueno, pero no me entiendan pataleta como puños y patadas. Vamos a entender que los adultos también hacemos pataleta. ¿Cómo haría tu hijo adolescente una pataleta? ¿No quiere salir del cuarto? ¿Solo quiere estar pegado al computador? ¿No quiere comer? Pataletas emocionales hay en todas las edades. Si las está haciendo con una pataleta, ayúdale a identificar qué es lo que está comunicando con su comportamiento. No lo aísles. Solo respeta su espacio, pero no lo aísles porque se porte de una manera emocional. Permítele expresar y muéstrale y enséñale cómo manejarlas. O sea, quienes son papás, mamás acá, muy importante, den ejemplo para que sus hijos sepan cómo administrar sus emociones. Pero si ven un papá o una mamá disparados de la emocionalidad, ¿cómo les vamos a pedir a esos pequeños que se nos comporten de manera obviamente controlada, que hagan gestión emocional? Cultiven la esperanza, tanto en ustedes como en sus parejas, como en sus hijos, cultiven la esperanza de lo que vendrá. Al cerebro le encanta la certeza y detesta la incertidumbre. ¿Por qué? Porque lo lleva a estados de ansiedad emocional. Entonces, pilas, todos los que somos profesionales acá vamos a cultivar la esperanza profesional que sigue, para dónde vamos, cómo nos enfocamos, en qué nos ubicamos. En el rol profesional que cada uno de ustedes desempeñe, analicen en qué les cambió la vida profesional, cómo la pandemia cambió el transcurrir de su profesión, cómo hay que reinventarla o incluso cómo hay que tomar otra actividad temporalmente. Miren cómo van a reemplazar o a mejorar lo que hacen. Evalúen qué perdieron, qué les quitó la pandemia. Y voy a ponerlo en tercera persona porque es más fácil entender que alguien me quitó algo que yo lo perdí porque sí. ¿Qué les quitó esta situación? Pero también, ¿cómo te sientes frente a esas pérdidas? Y finalmente, analiza qué ganaste. Porque si tú no has ganado absolutamente nada en esta pandemia, tal vez estás demasiado distraído como para darte cuenta lo que vino a enseñarte. Y empieza a crear nuevas opciones. Miren, siempre, sin importar la emoción que sea, la finalización de una emoción aflictiva se da con planes de acción. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Me siento triste en mi relación de pareja? Me voy a dar la oportunidad de rehacer de terminar y rehacerme en otra relación. ¿Me siento mal con la empresa? Me doy la oportunidad de reinventarla. Siempre pasamos a la acción. Entonces es el momento de ser pacientes, de concienciarnos muchísimo, porque la
paciencia es la ciencia de la paz. La actitud de sobrellevar los contratiempos con tranquilidad, de no permitir que nos robe todo lo que tenemos a nivel de paz, a nivel de serenidad. Eso se construye. Eso no solo es un acto de la meditación. La meditación ayuda, la buena alimentación ayuda, dormir ayuda, pero de nada te sirve que tú hagas todo eso si no controlas la loca de la casa, lo que te dices. Pilas, las emociones se generan por las palabras. ¿Qué palabras utilizas contigo? ¿Qué problema? Horrible, terrible, brutal, miedoso, súper difícil, súper complicado. Yo no sé. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. ¿Cuáles palabras te dices? Porque las palabras que te dices generan emoción en ti y en los que las escuchan. Cuida tus palabras para que lo que salga de tu boca genere un mucho bienestar emocional para vos y para los que te rodean. Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este encuentro. Les mandamos desde 070 un abrazo muy grande, a vivir con muchísima conciencia las emociones de la pandemia. Y si alguien tiene preguntas, pues yo los invito para que me las hagan. Yo feliz seré para responderles. Si tienen alguna inquietud en los comentarios me las pueden pasar, no hay ningún problema. Alguna inquietud de manejo emocional particular, con el mayor de los gustos. Recuerden que la pregunta activa, y no solo activa respuestas, activa recursos internos en cada uno de ustedes. Entonces, bueno, por aquí veo que tenemos muy bien, aquí están saludando, pero por aquí no tenemos preguntas. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, y por acá también tenemos saluditos. ¿Alguna pregunta por acá en el Instagram? ¿Está todo muy claro? Bueno, eso me encanta que la tengan tan clara. Y la duda que ustedes tengan, me la pueden hacer en este momento, o si no, me la pueden hacer luego en el privado. Les mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes y aplicar inteligencia emocional, mucha inteligencia emocional en sus vidas, en su existencia, en sus realidades. Cuídense muchísimo y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a ustedes por participar y acompañarnos. Felicidades, feliz tarde. Gracias.